Bienvenidos a Sol de Mariposa. La charla de hoy consta de dos partes. Una de actualidad y la segunda, el tema central, que es la Unión Europea, la PAC, si es la responsable del desmantelamiento del sector agroalimentario. Voy a empezar como si estuviéramos viendo una obra de teatro, cuyo título voy a leer. La he titulado La pirámide del control, crónica de un poder invisible. En un mundo donde las decisiones parecen tomarse lejos de la gente común, tres figuras se enfrentan al peso del poder y sus sombras. Desde la cúspide de una pirámide invisible se dictan normas, se controlan vidas y se manipulan verdades. Abajo, millones sostienen sin saberlo la estructura que lo oprime. A través de conflictos personales, secretos y ambiciones, la obra desnuda los mecanismos ocultos que gobiernan nuestra sociedad: la desigualdad, la obediencia y el miedo. La pirámide del control es un espejo del presente, una crónica teatral sobre el que el poder domina sin mostrarse y sobre los seres humanos que aún sueñan con derribarlo. En esta obra de teatro que he titulado La pirámide del control, hay tres actores principales: el emperador, la princesa y la dama de compañía. ¿Y quién son esos tres actores? El emperador es Estados Unidos, la princesa es China y la dama de compañía, la Unión Europea. Actualmente, quien lleva la batuta es Estados Unidos. Y la lucha que tiene Estados Unidos con China es sobre los recursos de la tierra, las tierras raras, lo que a Estados Unidos hoy en día le falta. Entonces, el emperador no quiere casarse con la princesa, lo que quiere son sus bienes, pero la princesa, a la chita callando, tiene todos sus tentáculos a lo largo de los 5 continentes. Todo aquello que le falta a la princesa lo tiene, por lo tanto no necesita al emperador. ¿Y qué hace la dama de compañía? Obedecer al emperador y, en segundo plano, a la princesa. Por conveniencia. ¿Por qué? Porque depende de los recursos que no tiene la Unión Europea. Nos están metiendo dos palabras: guerra y paz. Nos venden una guerra en una Europa que consta de 54 estados, entre los que se encuentran Ucrania y Rusia, porque Rusia pertenece a dos continentes, una parte Europa y otra Asia. Se llama Euroasia. Yo me pregunto, ¿a mí me ha hecho algo Rusia? ¿Le ha hecho algo a nuestro país? ¿Le ha hecho algo a la Unión Europea? Pienso que no. Ucrania tampoco. Es un conflicto que lleva desde el 2014, que era una guerra entre dos países cuyos problemas se metió por medio, como siempre, el emperador. Y el subordinado, que luego más adelante saldrá, es Reino Unido, es subordinado en la Unión Europea. En el 2022 estalló el conflicto que actualmente está en vigor, Ucrania-Rusia. Y pudo terminar en pocas semanas, porque se reunieron en Turquía, Ucrania y Rusia. Pero mira por dónde un exministro del Reino Unido llamado Boris Johnson, aquel rubio del pelo, que cuando en plena pandemia estábamos todos encerrados, él y toda su troupe hacían buenas comilonas, divertimentos dentro de Downing Street, el número 1, donde vivía. Mira por dónde Estados Unidos le dice a Boris Johnson: no, tú llama a Zelensky y proponle que no firme nada,
que le vamos a proporcionar toda la ayuda que podamos, que puede vencer a Rusia. Aquellas negociaciones se cortaron. Y el que me dio y el que le ofreció a Ucrania toda la ayuda fue Boris Johnson. ¿Qué ha pasado? Que a Estados Unidos le conviene tener siempre a Rusia en conflicto, porque es su rival en la Unión Europea, porque Rusia tiene petróleo y gas. Cosa que Estados Unidos también tiene petróleo, pero debido al gasto que le supone sacarlo, le es más fácil poderlo importar de otros lados y el suyo venderlo en crudo de otra manera. ¿Y a quién se lo quieren meter? A la Unión Europea. La Unión Europea ahora mismo no está nada más que en que hay que pagar dinero, porque Rusia es nuestro enemigo, que nos va a atacar, Hay 800.000 millones por ahí que dicen que hay que invertir en armamento. Europa no dispone de armamento. Europa no se puede ahora mismo enfrentar ni a Rusia ni a nadie. Pero nos están vendiendo la burra de que Rusia nos va a atacar y hay que enfrentarlas. Una mentira como un templo. ¿De dónde van a salir esos 800.000 euros? De tu bolsillo, del mío y de todos los que pagamos impuestos. ¿En detrimento de qué? Del bienestar social, de las pensiones, de la dependencia, de la educación, recortes. Y eso a lo largo y ancho de la Unión Europea ya se está notando, y en nuestro país más. Y te van subiendo los impuestos. Ahora habréis oído la nueva subida que quieren meter a los autónomos para enero, ¿no? Eso es un plan que tienen firmado desde el 2022, donde hay una serie de tantos por cientos progresivamente subir. Pero lo que ha lanzado este gobierno ha sido ya pasarse de la raya. ¿Y cómo ha empezado a calmar el tema? No. Los tres primeros, ¿cómo lo diría? A ver, los tres primeros formas de cotizar más bajas, en el año 2026 van a pagar exactamente los mismos que el 2025. Pero eso se llama un aplazamiento. Ya veremos en qué queda. Y en enero nos pondrán a todos una app directa para que cuando tú emitas una factura, tú o te la tengan que emitir, directamente ya tienes que utilizar esa app. Ya no necesitas gestorías, ya no necesitas que te las puedan mandar por WhatsApp. Directamente la tienes que meter ahí. Te hayan pagado, no te hayan pagado, a Hacienda le va a dar exactamente igual. Lo que le interesa es tener la factura. Y sobre eso ya sabéis lo que viene detrás. Y todo esto no es obra del gobierno de turno, esto es obra de la Unión Europea. Y detrás de la Unión Europea, los que realmente mandan y no les vemos la cara, son grandes corporaciones, fondos de inversión, familias ricas de toda la vida, y que no les vemos la cara, pero que son los que mueven los hilos detrás. Y nosotros vemos las caras visibles de los políticos, que hoy en día son títeres. Y esos títeres son los que a nosotros nos muestran el mensaje que los de atrás les dicen. Los gobiernos de hoy en día no son gobiernos, son gestores de la Unión Europea, porque todos los países hemos perdido soberanía. Nuestras decisiones de nuestros países ya no las tomamos en nuestro país, las tenemos que trasladar a la Unión Europea. Y si la Unión Europea te dice que no, basta. Entonces, ¿para qué estamos en la Unión Europea? No lo entiendo a día de hoy, pero es lo que hay. Entonces, el emperador siempre está metido, ese emperador que se sacia mucho de decir, somos la cuna de la democracia, que sí es verdad que tienen una constitución, tienen probablemente la mejor constitución occidental en democracia, pero luego está metido en todos los tinglaos
Está metido en todas las guerras. Utiliza sus títeres. Tiene más de 800 bases militares a lo largo del mundo. Esas bases militares son parte de Estados Unidos. En España tenemos 2, Morón de la Frontera y Rota. Y todo lo que pasa en esas bases militares no pasa por el gobierno español. Hace y deshace como le da la gana, porque está así escrito o un pacto de no agresión. Y eso con muchos países más. Y Estados Unidos está viviendo una crisis interna muy grande económicamente. Y tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas también a nivel de política. Y el presidente Trump no hace nada más que lanzar lanzallamas, que si aranceles, que si te voy a poner esto. Eso es una forma de amenazar para negociar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene unos 3 trillones de deuda, que en Europa se llaman 3 billones, allí le dicen trillones. ¿Qué pasa? Que cuando ha llegado a la Casa Blanca y ha visto que las arcas están prácticamente vacías y un endeudamiento, no puede coger dinero de lo que hay. Entonces, se han lanzado a diestro y siniestro a meterse con todo, con la Unión Europea, con China, con Canadá, con México, o sea, sacándose de la chistera problemas que existen, pero transversándolos a su manera. Y nosotros, el pacto que ha firmado la presidenta de la Unión Europea con Estados Unidos es que nosotros, de esos 800.000 euros que dicen, sean para comprar armamento. ¿Y a quién se lo vamos a comprar? A Estados Unidos. Por lo tanto, le aliviamos la deuda a Estados Unidos y nuestros bolsillos se van quedando pelados. Estamos en una incertidumbre. Cada día te dicen una cosa. ¿Por qué? Y esto es una opinión personal. Yo creo que estamos en un cambio de estructura a nivel mundial desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Creo que se quiere encargar el actual sistema occidental en el que vivimos desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, que se celebró los 80 años en mayo de este año. Y de hecho se está viendo claro. La guerra, Estados Unidos, la guerra económica con China, porque China la consideran una dictadura, los derechos humanos tal y cual, pero China lo que tiene es, a China no le interesan las guerras, sus guerras son económicas y China lo que necesita lo compra. Y sea el país que sea, de la ideología que sea, China no se mete con la ideología del país que sea, a él le interesa la economía. Y luego muchos gobiernos, cuando pasa algo en un país que no es supuestamente democrático y dicen que no defienden los derechos humanos, los critican, pero por detrás estamos haciendo pactos con ellos porque los necesitamos. Porque necesitamos su materia prima y China es la primera potencia mundial en tierras raras. Y necesitamos sus recursos para tener un móvil, un ordenador, una televisión, cualquiera. Y luego la criticamos. Y resulta que hoy por la mañana veo una noticia de que está aprobando China una nueva normativa de control digital, donde controlar todo lo que se diga en Internet, en todas las redes sociales, antes de emitir lo que quieras hacer, pasa por un filtro. Y si ese filtro no atenta contra lo que China se ha inventado, se publica. Si no, cero. Y lo que quiere es que esos datos no salgan de China, se queden dentro. ¿Hay similitudes con la Unión Europea y Estados Unidos? Sí. Y algunos habréis oído de hablar del euro digital. Eso es control. Y la última fase terminó en octubre, en este mismo octubre ha terminado la última fase para ya ponerle fecha
para que entre en vigor. Hace pocos días, no sé si lo habréis oído, me acuerdo que una de las que estáis aquí estuvisteis en Roma. No sé si al venir te diste cuenta de que ya estaba implantado o pasó. Implantaron para los pasajeros extracomunitarios que no fueran de la Unión Europea una identificación facial y huella dactilar. Solamente falta la huella del iris. Un día, no muy lejano, irás a comprar, irás al médico, lo que quieras, y no necesitarás nada, porque con poner tu dedo, tu rostro y tu iris en una máquina identificarán toda tu vida. Y para pagar exactamente lo mismo. Y eso ya está implementado en la Unión Europea. Y le decimos a China que China es un control y de todo. Entonces, ¿en dónde se está mirando la Unión Europea? ¿En China? ¿Y nosotros nos creemos democráticos? Vaya concurrencia. Y a la gente me la tienen engañada. Pues nada, que siga engañada. Cuando ya esté de pronto y tengan toda su vida en un móvil, en una digital, que vale, pagar todo el mundo con tarjeta o con el móvil, con el Bizum. Cuando hubo el apagón en abril, a cero. Llegabas a establecimientos que, como todo el mundo pagaba con tarjeta, no tenían efectivo para darte vueltas. Entonces, cuando se implemente todo lo que es la identificación digital, es decir, donde esté toda tu vida digitalizada, hay un apagón y de pronto existías y de pronto, si se apaga y no vuelve, no existes como persona. Eso es la modernidad que queremos. Está muy bien la tecnología, hay que adaptarla, pero no que nos controle. Y hacia eso vamos. Y para terminar esta introducción de la actualidad, lo que viene es en 3 sectores: identificación digital, la inteligencia artificial y la física cuántica. Y a lo mejor alguno vas a decir, ¿y qué significa la física cuántica? La física cuántica son esas partículas que no se ven, pero que están y forman todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Los chips, por ejemplo, todo. Eso es en física, o sea, es como si fuera una cosa abstracta que no ves, pero existe. Eso es la física cuántica y hacia dónde vamos. Esos son los 3 conceptos en los que hacia dónde va la humanidad. Y hay otro, pero eso será para otra charla: la máquina, hombre, chip, cerebro. Eso entra dentro del concepto que se llama transhumanismo. Máquina, hombre, a través de la imposición de chip, ¿vale? Hay muchas cosas detrás, pero eso será para otro tema. Entonces, si la Unión Europea tal cual está ahora mismo va hacia un declive, nos quieren pelar el bolsillo, nos quieren hacer creer que tenemos un enemigo que es Rusia y que tenemos que pagar a Estados Unidos la deuda que tiene a través del armamento. Cuando no haya recursos que sacarle al ciudadano, ¿de dónde van a tirar para ir cumpliendo esas expectativas? Por eso quieren implementar lo del euro digital, para tener controlados tus bienes, tus ahorros, y dirigir tu vida económica y decirte cuándo te lo vas a gastar y cuándo no te lo vas a gastar. Y si has hecho alguna cosa mala como un niño pequeño, te castigo, te retiro un dinero o desaparece virtualmente, porque ya no vas a controlar tú, porque todo va a ser a modo de un clic. Y cuando tú quieras asistir con tus claves a un clic, a lo mejor ya ha volado ese dinero virtual. A mí me da mucho miedo esto, porque es totalmente el control sobre la persona, sobre tu vida económica, social y sobre todo mental.
Y lo que están utilizando en el argot que se llama la guerra cognitiva, es decir, la mente. Nos manipulan la mente y a través de la manipulación de la mente te manipulan el bolsillo y te dicen todo por tu bien. De tu bien nada, es el bien para ellos. Y ahora voy a enlazar el tema con el tema principal, que es la Unión Europea. Y aquí, como son datos, y me interesa un poco de dónde viene la historia, vamos a entender muy bien el panorama que tenemos de la historia, de cómo venimos de atrás. Historia de la Unión Europea. La trastienda. Parte 1. Lo he dividido en 3 partes por 3 periodos. Desde 1945 a 1957. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Europa estaba destrozada. Ciudades enteras en ruinas, millones de muertos, economías colapsadas. Pero además de la devastación física, había algo más profundo. El continente había perdido el control de su propio destino. Y el poder ya no estaba en París o Berlín o Londres, sino, ¿adivináis dónde estaba el poder? En el emperador y en Rusia, Moscú. En este vacío nació la idea de una nueva Europa, pero lo que después se presentaría como un sueño de paz y cooperación tuvo desde el inicio una trastienda política, estratégicamente cuidada y diseñada. Estados Unidos y la reconstrucción dirigida. En 1947, el presidente estadounidense Harry Truman y su secretario de Estado, George Marshall, lanzaron lo que la historia oficial conoce como el Plan Marshall. Se presentó como un gesto generoso de ayuda a la reconstrucción europea, pero en realidad fue un instrumento de control geopolítico. Estados Unidos eligió qué países recibirían ayuda y bajo qué condiciones. Exigió que los países europeos coordinaran esa ayuda a través de un nuevo organismo común. Todo debía pasar por la supervisión de Estados Unidos, las compras, los créditos, incluso las políticas de producción. De esa coordinación forzada nació la Organización Europea de Cooperación Económica, la OCDE, el primer embrión institucional de lo que luego sería la Comunidad Económica Europea, porque hasta llegar aquí, por eso lo divido en 3 etapas, la Unión Europea se llama ahora después de un periodo. Luego hubo otro que se llamó la Comunidad Económica Europea y el principio fue lo del carbón y el acero. Os pongo en antecedentes para que me sigáis un poco la onda. El primer embrión institucional de lo que luego sería la Comunidad Económica Europea. El mensaje era claro, la reconstrucción sería posible pero bajo el modelo económico liberal de Estados Unidos. El Plan Marshall no solo reconstruyó Europa, la subordinó económicamente a Washington y detrás de los fondos vinieron también asesores, expertos y militares. Muchos de ellos se quedarían después como consultores en las futuras instituciones europeas. Y detrás de la Guerra Fría y el miedo al comunismo. Entre 1947 y 1948, mientras se formaban los bloques de la Guerra Fría, los servicios secretos de Estados Unidos y del Reino Unido comenzaron a financiar discretamente movimientos políticos anticomunistas en la Europa occidental. En Francia e Italia, los partidos comunistas tenían millones de votos y la URSS ejercía un atractivo fuerte. Washington temía que si Europa caía en la órbita soviética perdería su base económica y militar. ¿No os recuerda algo lo de ahora? Fuera de lo de China, es un enemigo. Porque como Rusia tiene tratos con China e India, a Estados Unidos no le interesa. Lo que le interesa a Estados Unidos, igual que anteriormente, es tener a Rusia aislada o metida en conflictos. Por eso, junto al Plan Marshall, se activó un programa secreto, el American Committee for Unity Europe, ACUES, dirigido por un tal Allen Dulles, antiguo jefe de la OSS, futura CIA, y William Donovan. En la CUE canalizaba dicho dinero hacia asociaciones europeístas,
campañas de prensa y conferencias que promovían la unidad continental. Detrás del discurso de la paz y la cooperación había un objetivo mucho más concreto: crear un bloque europeo sólido bajo la influencia estadounidense. Jean Monnet, que más tarde sería considerado el padre de Europa, mantuvo contactos constantes con el Departamento de Estado. Su método consistía en avanzar paso a paso mientras sus propias vías económicas y técnicas evitaban el debate político abierto. Así se aseguraba que los ciudadanos nunca vieran la dimensión estratégica del proyecto. Francia, Alemania y el control del poder. En el corazón de Europa el problema era Alemania. Después de 2 guerras devastadoras, Francia no podía permitir que Alemania se rearmara, pero tampoco podía mantenerla hundida sin arriesgar su propia economía. La única salida era atarla dentro de una estructura donde sus recursos estuvieran controlados colectivamente. ¿Qué pasa? Que Francia ha sido, después de la Segunda Guerra Mundial, para sintetizarlo, Francia era el poder agrícola y Alemania el poder industrial. Entonces, Francia no quería que Alemania cogiera el rango de ser ella la que industrializara toda Europa. Entonces, Francia lo que hizo es hacer un pacto con Alemania donde ambos dos, el eje franco-alemán, que siempre se ha oído, estuviera supervisada bajo el auspicio de Francia. ¿Cuánto quería Francia a Alemania, verdad? La declaración fue cuidadosamente diseñada. Monnet y Schuman sabían que si se presentaba con un pacto de control o de poder, sería rechazado. Así que se envolvió en un lenguaje moral: hacer la guerra, no solo impasible, sino materialmente imposible. Detrás de esa frase estaba la arquitectura de un sistema que integraría economías, pero también limitaría la soberanía nacional de los países miembros. Es decir, quitarle poder a los gobiernos y dárselo a la futura Unión Europea, que gobernara sobre los gobiernos de los países, que es lo que actualmente tenemos ahora. La CECA, el primer laboratorio de la transformación de lo que hoy es en día la Unión Europea. El Tratado de París, firmado en 1951, creó oficialmente la CECA. 6 países la integraron: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Pero la verdadera novedad no fue económica, sino política. Por primera vez en la historia moderna, los Estados decidían una parte de su soberanía a una autoridad supranacional. La alta autoridad de la CECA tenía poder real sobre sectores estratégicos, sin depender directamente de los parlamentos nacionales. Su presidente fue Jean Monnet. A su alrededor se formó un grupo reducido de funcionarios, economistas y juristas, casi todos formados en Estados Unidos, mira qué casualidad, y con vínculos con bancos internacionales. Se comunicaban más con Washington y con las grandes industrias que con los parlamentos de los propios países. Esa élite tecnocrática discreta, multilingüe, apolítica en apariencia, se convirtió en el núcleo del futuro poder europeo. Lo que más tarde se presentaría como una burocracia de Bruselas, nació aquí, un sistema pensado para evitar la interferencia política de los ciudadanos en decisiones consideradas de demasiado importantes. Es decir, que al ciudadano les importamos un pepino. Ellos deciden, ellos actúan. Y te cuentan la película cuando ya la tienen formada. Y ya, como te tienen arrinconado, dicen o sí, no hay más. El papel del Vaticano y del anticomunismo moral. Otro actor que rara vez aparece en la versión oficial fue el Vaticano. El Papa Pío XII, ferviente anticomunista, veía en la integración europea una manera de fortalecer la civilización cristiana frente al materialismo soviético. A través de la democracia cristiana, partido dominante en Italia, Alemania y Bélgica, la Iglesia apoyó firmemente el proyecto europeo. Los valores cristianos se convirtieron en el discurso ético que legitimaba un proyecto en el fondo político y económico. No fue una casualidad que casi todos los padres fundadores, Adenauer, de Gasperi y Schuman, fueran católicos y practicantes y miembros de partidos democristianos. Su visión de Europa era profundamente moral, una comunidad cristiana de naciones frente al ateísmo del Este. Ese discurso sirvió para dar una apariencia espiritual a un proyecto de poder. Los tratados de Roma y el salto al mercado común. En 1957, los mismos 6 países firmaron los tratados de Roma, que crearon la Comunidad Económica Europea y la Euroatom. Oficialmente era la continuación natural del éxito de la CECA.
En realidad fue el momento en que la integración económica se convirtió en una estructura permanente. Las discusiones previas al tratado muestran el verdadero motor del proceso. Las grandes empresas europeas querían un mercado sin aranceles para competir con Estados Unidos. Los gobiernos buscaban asegurar la estabilidad política y el crecimiento, y Estados Unidos alentó el tratado porque un mercado común europeo sería un aliado económico más fuerte frente al bloque soviético. Detrás de las cámaras, Monnet y su círculo presionaron para mantener el mismo modelo institucional, una comisión supranacional con poder de iniciativa y una asamblea con funciones meramente consultivas, lo que hoy en día es la Comisión, el Parlamento. El Parlamento Europeo no sirve para nada, no sirve nada más que para tener allí a 400 o 500 tíos y pagarles, porque quien verdaderamente decide es la Ursula von der Leyen y su séquito. O sea, estamos pagando inútilmente a gente que ni conocemos ni hemos votado, ni sabemos lo que están haciendo, pero sí están cobrando bien allí tranquilitos durante 5 años. La prioridad era que el proyecto siguiera siendo técnico, no político. Los ciudadanos otra vez no votaron nada. Los tratados fueron firmados por gobiernos y ratificados sin referéndums. Hasta aquí la primera parte de la trastienda de los años de 1945 a 1957, donde se sientan las bases de un sistema supranacional diseñado tanto para garantizar la paz como para mantener un orden económico y geopolítico controlado por las potencias occidentales. Vaya con el emperador. Segunda parte. 1958-1973. La consolidación del poder tecnocrático y de la Europa de las potencias. Cuando se firmaron los tratados de Roma en 1957 y entraron en vigor en 1958, Europa dio un paso decisivo hacia una unión más profunda. Pero mientras la propaganda oficial hablaba de crecimiento, cooperación y prosperidad, en la trastienda se estaba configurando un entramado de poder económico y político que determinaría el rumbo del continente durante décadas. De la CECA a la Comunidad Económica Europea, un poder que ya no se podía detener. Este es el segundo nombre antes del último que tenemos ahora, como la conocemos ahora, Unión Europea. La nueva Comunidad Económica Europea nació con 6 miembros, los mismos que la CECA: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Sobre el papel era un proyecto de libre comercio y cooperación económica. En la práctica fue una ampliación del experimento tecnocrático iniciado en la CECA. La estructura institucional repetía el mismo esquema. Una Comisión Europea con poder de iniciativa legislativa, un Consejo de Ministros, donde los Estados negociaban las decisiones, una Asamblea apenas consultiva, donde el germen del futuro es el germen del futuro Parlamento Europeo, y un Tribunal de Justicia con autoridad sobre las leyes nacionales en materias comunitarias. Este diseño no fue casual. Jean Monnet, aunque ya fuera del cargo, seguía moviendo los hilos desde su Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa, una organización privada que coordinaba a los políticos y empresarios y banqueros favorables a la integración. El comité funcionaba como una red paralela de influencia y financiada en parte por donaciones empresariales y apoyos estadounidenses. Sus reuniones eran discretas y sus miembros cuidadosamente seleccionados: ministros de finanzas, directores de bancos centrales, consejeros de multinacionales, o sea, amiguismo puro y duro. Monnet lo decía sin rodeos: Europa se hará a través de realizaciones concretas que creen una solidaridad de hecho. En otras palabras, primero se unirán las economías y los pueblos seguirán después, sin que se les pregunte demasiado. El auge del poder tecnocrático. Bruselas se consolidó como el nuevo centro administrativo. Apenas unas pocas docenas de edificios, pero dentro de ellos una élite altamente especializada: economistas, abogados, ingenieros, todos con formación internacional, muchos vinculados a universidades y fundaciones estadounidenses. Su modo de trabajo era deliberadamente opaco: reuniones a puerta cerrada, decisiones técnicas presentadas como inevitables, lenguaje burocrático, ininteligible para los ciudadanos. El proceso era intencional. La integración debería avanzar sin depender de la política interna de cada país. Como explicó el propio Monnet en una carta a Schuman en 1960, la política, esta frase me encanta, la política es pasajera, la técnica es permanente. El secreto de la construcción
europea es mantener la política fuera de la puerta. En la práctica, esto significó que el poder real se trasladó de los parlamentos nacionales a los despachos de Bruselas. Francia, Alemania y el eje del control. Durante los años 60, el equilibrio de poder europeo giró en torno al eje París-Bonn. Francia, bajo Charles de Gaulle, buscaba mantener su influencia política y militar. Alemania Occidental, bajo Konrad Adenauer y luego Ludwig Erhard, consolidaba su fuerza económica. En la trastienda, ambos países mantenían un pacto tácito. Alemania aceptaría el liderazgo político francés en Europa y Francia permitiría que Alemania se convirtiera en la potencia industrial dominante. De Gaulle, sin embargo, tenía su propia visión, una Europa de las naciones, no una Europa supranacional. Desconfiaba profundamente de Bruselas y del dominio estadounidense. En 1965 llegó incluso a provocar la crisis de la silla vacía, retirando a sus representantes del Consejo durante meses. Pero al final la necesidad económica fue más fuerte que su orgullo político. Francia volvió al sistema tras obtener un compromiso que le garantizaba el derecho de veto en ciertos asuntos. Detrás de ese episodio hubo presiones intensas. Estados Unidos y Alemania temían que De Gaulle destruyeran el proyecto. Los archivos del Departamento de Estado desclasificados muestran reuniones secretas entre diplomáticos estadounidenses y ministros alemanes para convencer a París de regresar. La integración debía continuar, costara lo que costara. La paz, dinero, poder y clientelas. Esto, lo de la paz que os voy a leer ahora, en el año 62. En 1962 se lanzó la política agraria común, presentada como una herramienta para garantizar la seguridad alimentaria y proteger a los agricultores. En la trastienda fue un pacto político entre Francia y Alemania. Alemania aceptó financiar el sistema agrícola europeo y Francia, principal beneficiaria de los subsidios, se comprometió a mantener la unidad europea. La PAC se convirtió en el primer gran presupuesto común de la comunidad, pero también en una máquina de clientelismo político. Los subsidios se concentraron en los grandes propietarios y las agroindustrias. Las pequeñas explotaciones recibían poco o nada. Los gobiernos usaban los fondos para ganar apoyos en el campo. ¿No pasa lo mismo ahora? Exactamente igual. A lo largo de los años 60 hasta el 70, el 60 hasta el 70% del presupuesto europeo se destinó a la PAC. Un dato que rara vez se comunicó al público. Los discursos hablaban de solidaridad rural, entre comillas, pero la realidad era una gigantesca red de subvenciones controlada desde los ministerios de Agricultura y las asociaciones empresariales. No ha cambiado nada. Y estoy hablando del año 62, cuando se fundó la PAC. Sigue exactamente igual. La influencia estadounidense y la OTAN. En paralelo, mientras la CE crecía económicamente, la OTAN aseguraba su dependencia militar de Estados Unidos. La Guerra Fría alcanzaba su apogeo y Europa occidental era el escenario principal del enfrentamiento entre Washington y Moscú. Las grandes empresas y la Europa de los negocios. En los años 60 surgieron los primeros lobbies industriales europeos. El Comité de Acción para el Mercado Común agrupó a empresas como Philips, Fiat, Siemens y Unilever, que veían en la Comunidad Económica Europea una oportunidad para eliminar fronteras comerciales. Estas corporaciones financiaron campañas de prensa, informes técnicos y estudios que demostraban los beneficios del mercado común. Muchos de esos documentos fueron redactados por consultoras vinculadas a bancos y grupos financieros. Es decir, entre pillos anda el juego. La Comisión Europea adoptó una buena parte de sus propuestas casi literalmente. El resultado fue un modelo de integración que favorecía a las grandes industrias y a las exportaciones, no a la ciudadanía común. Mientras el discurso público hablaba de unidad y progreso, la realidad era una transformación económica dirigida por élites empresariales y tecnócratas. Y estoy hablando del 62, estamos en el 2025. No ha cambiado nada, siguen con la misma retahíla. Y nosotros cada vez más idiotas, incluida yo, creyéndonos que nos favorece. La entrada del Reino Unido, otro que tal baila, un juego de poder. El Reino Unido, que había rechazado participar en los inicios de la integración, cambió de postura en los años 60.
Su economía perdía competitividad y su influencia global se desvanecía. Londres pidió unirse en el año 1961, pero de Gaulle, que era el presidente de Francia, vetó su entrada 2 veces, en el 63 y en el 67, porque no se fiaba, porque como era afín a Estados Unidos, de Gaulle no quería que Estados Unidos estuviera tanto metiendo la gamba en Europa, y de ahí el haberle dicho en 2 ocasiones haberse negado que entrara, ¿no? El general veía a los británicos como el caballo de Troya de los Estados Unidos, si antes lo digo, y no le faltaba razón. Washington presionaba activamente para que Londres ingresara en la Comunidad Económica Europea y equilibrara el eje franco-alemán. Claro, porque de esa manera tenía el chivo expiatorio que era el Reino Unido, para saber todo lo que se cocía en la Unión Europea. El veto de Gaulle retrasó la ampliación 1 década, pero tras su dimisión en 1969, las negociaciones se reanudaron. Finalmente, en 1973, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca entraron oficialmente en la Comunidad Europea. Detrás de la imagen de unidad ampliada, el ingreso británico respondía a cálculos geopolíticos y financieros. Es lo mismo, política y dinero, siempre igual, siempre. El ciudadano europeo nuevamente solo conoció el relato amable. Europa crece para compartir prosperidad. La narrativa oficial y la realidad. Entre 1958 y 1973, la CE duplicó su PIB conjunto y eliminó la mayoría de las tarifas internas. La propaganda europea hablaba de el milagro de la integración, pero debajo de esa superficie brillante se consolidó un sistema donde el poder real se concentra en los gobiernos de las grandes potencias, las corporaciones industriales y los tecnócratas de Bruselas. El proceso fue eficaz, pero profundamente elitista. Europa avanzó sin guerras, sí, pero también su participación ciudadana real. Y esa contradicción, el éxito económico sin legitimidad democrática, sería la semilla de las futuras crisis de identidad del proyecto europeo. Hasta aquí la segunda parte de la trastienda de esta historia de la Unión Europea, los años en que la integración se consolidó como un proyecto económico de las élites bajo la supervisión geopolítica de Estados Unidos, disfrazado de ideal europeo y de paz y de prosperidad. Y ahora paso a leeros la tercera parte. La trastienda final de la Unión Europea, 1980-2025. Cómo el poder cambió de manos. A comienzos de los años 80, Europa aún era un proyecto político en construcción. Los Estados buscaban unidad, pero lo que empezó como cooperación se convirtió poco a poco en un experimento de descentralización económica. El Acta Única Europea de 1986 abrió el paso al llamado mercado interior, un espacio sin fronteras comerciales que en la práctica permitió la libre circulación de capitales. Esa libertad no solo unió economías, trasladó el poder económico desde los gobiernos hacia los bancos y corporaciones. La política económica comenzó a ser diseñada por comités técnicos economistas y no por las votaciones de los ciudadanos. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, la Unión Europea se expandió hacia el este, pero esa ampliación coincidió con el auge del neoliberalismo global. El ideal de solidaridad fue reemplazado por la lógica de la competitividad. Bruselas se llenó de lobbies, despachos y asesores que trabajaban ya no era para los países, sino para los sectores empresariales que presionaban por influir en las nuevas leyes comunes. En 1992, el Tratado de Maastricht formalizó el último cambio, como lo conocemos hoy en día, a la nación de la Unión Europea y se planificó la creación del euro. En apariencia era integración, en el fondo una cesión de soberanía. Se establecieron los criterios de déficit y de deuda entre un 3 y un 60% del PIB, el precio interior bruto de cada país, y se creó el Banco Central Europeo, independiente de los gobiernos nacionales. Con ello, los Estados perdieron el control, su política monetaria y las decisiones sobre el dinero, el corazón de la economía, y pasaron a manos de una institución sin control del ciudadano directo.
A partir de ahí, la historia siguió su curso natural y los gobiernos nacionales se convirtieron en gestores de reglas europeas. Durante los años 90 se prometió prosperidad, pero lo que realmente se construyó fue una unión basada en la disciplina fiscal y la estabilidad financiera. Es decir, subida de impuestos pagando el ciudadano sin haberlo acordado antes con ellos. Las diferencias entre el norte y el sur de Europa se ampliaron, aunque el discurso oficial hablaba de equilibrio. En 1999 se introdujo el euro como moneda electrónica y en el 2002 en billetes y monedas. Fue presentado como un símbolo de unidad, pero trajo un efecto silencioso. Las economías más débiles quedaron atadas a un tipo de cambio que favorecía a las potencias exportadoras, especialmente Alemania y Países Bajos. Durante los primeros años el dinero barato circuló libremente. Bancos alemanes y franceses financiaban deudas e inversiones en el sur, generando una aparente bonanza. Pero cuando estalló la crisis financiera del 2008, el sistema reveló su verdadera naturaleza. A partir del 2009, Europa entró en una etapa más oscura, la crisis de la deuda soberana, de la cual estamos hoy sumergidos. Los gobiernos rescataron bancos con dinero público y la llamada Troika, Comisión Europea, Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional impusieron condiciones a cambio de. Los países que más sufrieron fueron los del sur, Grecia, España, Portugal e Italia. El caso griego se convirtió en el símbolo de castigo. Un país bajo tutela directa de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional, obligado a privatizar todo su patrimonio nacional para pagar deudas externas. Utilizaron a Grecia como conejillo de Indias, como ejemplo de lo que no se tenía que hacer. Y a Grecia la sometieron a una esclavitud y a una esclavitud de necesidades que todavía creo que no se han recuperado. El caso griego se convirtió en el símbolo del castigo, un país bajo tutela directa de Bruselas. Entre el 2010 y el 2015, millones de europeos vivieron bajo la austeridad, recortes, desempleo, precariedad. En la trastienda el mensaje era claro, la soberanía nacional quedaba subordinada a la estabilidad financiera de Europa. Superada la crisis, la Unión Europea buscó una nueva narrativa para recomponer su legitimidad. Entre el 2016 y el 2019, tras el Brexit es cuando el Reino Unido se fue de la Unión Europea. El discurso cambió. Ya no era la austeridad, sino la transición digital y ecológica. Maldito ecologismo. Cambio climático y su puñetera esa. La llamada estrategia digital europea y el Green Deal, que es el cambio climático. Pacto Verde, se prestaron como un renacer, pero también significaron una nueva ola de concentración económica. Los fondos y programas públicos empezaron a canalizarse hacia los grandes conglomerados tecnológicos y energéticos que tomaron el control de la digitalización, la inteligencia artificial y la energía verde. Así el poder económico tiene un cambio de rostro, pero no de estructura. Pasa del capital financiero al capital tecnológico, que es en la vía en la que estamos. En el 2020, la pandemia del COVID aceleró todo. La Unión Europea lanzó el fondo Next Generation, con $500 millones de euros en subvenciones y préstamos. Fue el primer paso hacia una deuda común, pero también hacia una oportunidad para reorganizar el modelo económico. Los fondos se distribuyeron bajo condiciones, reformas, digitalización, eficiencia climática. Actualmente eso es lo que hay. Y la gestión real de ese dinero recayó en consultoras, bancos y ministerios coordinados desde Bruselas. Es decir, vamos aumentando los chiringuitos por donde van pasando los dineros, que cada vez se van quedando más y si te toca pedir a ti algo, te toca menos. Los pequeños empresarios agricultores quedaron fuera y el nuevo lenguaje de la burocracia europea se llenó de términos como resiliencia, sostenibilidad y gobernanza. Ahí la palabra sostenibilidad y resiliencia me rechinan. Palabras elegantes pero que escondían una realidad simple. El control central se reforzó. Desde el 2021 hasta nuestros días, la Unión Europea se ha convertido en lo que podríamos llamar una burocracia avanzada del control económico y digital. Todo se mide, todo se audita, se certifica, desde la producción agrícola hasta las emisiones individuales.
La política ya no se debate, se gestiona. Los Estados miembros funcionan como administradores de programas europeos, los parlamentos ratifican normas diseñadas en Bruselas y los ciudadanos se limitan a cumplir. El sueño de paz y cooperación no ha desaparecido, se ha transformado en obediencia administrativa. Europa es hoy un sistema tecnocrático que funciona con precisión y previsibilidad, pero en el que la voz popular tiene cada vez menos espacio. Bajo el discurso de una unidad y progreso, la Unión Europea ha construido un modelo donde la soberanía nacional es simbólica y el poder real pertenece a las instituciones, a las corporaciones y a los mercados. Esta es un poco breve la historia de cómo se formó la Unión Europea. Esta charla, como os he dicho, se compone de dos partes. La primera es la de actualidad, pero en esta parte ahora se compone de un poco de la historia que os he contado de cómo se formó la Unión Europea. La PAC. Hay otro apartado de el sector de los sindicatos agrarios y como última parte la Agenda 2030. Y luego, ¿qué relación hay entre las tres partes? Creo que habéis entendido perfectamente, aunque haya sido un poco rollo, pero he querido hacer esta charla basándome más un poco en la historia para que veáis que lo que actualmente tenemos es lo que hace 80 años ya estaba previsto lo que iba a pasar, con la novedad de que hemos ido evolucionando y hemos ido adaptándonos a las nuevas evoluciones, pero el sistema y la estructura es la misma, si habéis captado algunos pequeños detalles. Voy a pasar a leeros lo de la PAC. Y en la PAC no os voy a explicar lo que es la PAC actualmente, os voy a explicar un poquito la trastienda y de dónde viene la PAC. La política agraria común. Cuando se fundó la Comunidad Económica Europea en 1957, el tema agrícola fue uno de los más delicados. Cada país tenía intereses distintos. Francia era una potencia agrícola y quería vender sus productos a todo el continente. Alemania Occidental era industrial y necesitaba garantizar su suministro estable de alimentos. Italia, Bélgica y los Países Bajos buscaban apoyo financiero para modernizar su campo. Oficialmente, el discurso era asegurar la autosuficiencia alimentaria y un nivel de vida digno para los agricultores. En la realidad, lo que se estaba gestando era un pacto político de poder entre Francia y Alemania, bajo la mirada cómplice de Washington. El verdadero origen fue un intercambio de favores políticos, la PAC. Durante las negociaciones del Tratado de Roma, Alemania y Francia chocaban por los términos económicos. Alemania quería una unión aduanera rápida, mientras Francia temía abrir su mercado a los productos industriales alemanes. La solución la propuso el canciller Konrad Adenauer a su homólogo francés Louis Mollet. Nosotros, Alemania, pagaremos la agricultura y ustedes, Francia, aceptarán la industria. Ese pacto no se firmó en ningún documento oficial, pero quedó grabado en los archivos de las reuniones privadas de la época. Fue el origen real de la política agraria común, llamada PAC. Aprobada formalmente en 1962, el acuerdo selló la alianza franco-alemán. Berlín financiaría el sistema agrícola y París garantizaría la estabilidad política del bloque europeo. Así, el campo europeo se convirtió en una moneda de cambio dentro del juego del poder de las élites continentales. Es decir, la paz, desde su fundación hasta ahora, es una herramienta política, para que lo entendáis. ¿Cómo funcionaba en la práctica el mecanismo oculto? La paz estableció un sistema de precios garantizados. Los agricultores europeos recibían precios fijos por sus productos, más altos que los del mercado mundial. Si los precios bajaban, la Comunidad Económica Europea compraba el excedente. Si faltaba producción, se subvencionaba la importación. El sistema parecía equilibrado, pero detrás había una bomba de gasto público y corrupción institucionalizada. ¿A qué me suena eso a hoy en día? Para gestionar las compras,
Los gobiernos crearon redes de intermediarios, cooperativas, sindicatos agrícolas, bancos rurales, que se convirtieron en estructuras clientelares. Los fondos se distribuían mediante contactos políticos y favores personales. No ha cambiado nada, sigue exactamente igual. En los archivos del Consejo de Ministros de la Agricultura de los años 60 hay decenas de referencias a la opacidad del sistema de pagos y a la dificultad de fiscalizar los subsidios, pero nadie quería tocar el modelo. Francia dominaba la política agraria, Alemania pagaba la mayor parte y Bruselas tenía poder presupuestario sobre todos. Los grandes beneficiarios. Aunque la PAC se justificaba como una ayuda al campesino medio, el dinero nunca fue a los pequeños agricultores. Las grandes terratenientes, agroindustrias y cooperativas fueron los principales beneficiarios. Ahora se pueden llamar de otra manera, pero sigue siendo el mismo modus operandi. En Francia, menos del 20% de las explotaciones recibía el 80% de las subvenciones en el año 62, señoras y señores. En Alemania, las grandes granjas del norte absorbían casi todos los fondos. Es decir, ellos mismos crearon la Unión Europea, ellos mismos se beneficiaban para ellos mismos. ¡Qué fuerte! Y en Italia y España, tras su adhesión, familias aristocráticas y grupos agroindustriales controlaban las ayudas. Algunos nombres aparecen una y otra vez en los informes del Parlamento Europeo de los años 70 y 80. El grupo Nestlé, Ferrucci, empresas que se enriquecieron con las primas de la exportación. La PAC fue, de facto, el primer gran sistema europeo de redistribución del dinero público, pero sin control democrático real. El silencio sobre los excesos. Durante la década de los años 60-70, la PAC absorbía entre el 60 y el 70% del presupuesto total de la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, en los medios y en los informes públicos apenas hablaba de ello. La opacidad que sigue existiendo. No sabemos por dónde vienen los dineros, no sabemos por dónde se van quedando, qué porcentaje, no sabemos nada. Eso sí, tú pides una ayuda y te falta algún papel o cometes un error y te amenazan con que tienes que devolver todo lo que hayas cobrado, inclusive hasta te pueden amenazar para quitarte hasta las tierras, imagínate. Son capaces hasta de eso. Sin embargo, no figuraban en los medios públicos, apenas hablaba de ello. Las instituciones europeas temían que el ciudadano percibiera que la Europa de la prosperidad era en realidad una maquinaria de subsidios agrícolas. Eso es realmente la paz. Un subsidios. Eso es realmente la paz. Desde mi punto de vista, puedo estar equivocada, pero es mi opinión personal. Los archivos del Comité Especial de Agricultura, un órgano técnico creado para coordinar la paz, otro chiringuito más, muestran reuniones donde se acordaba explícitamente mantener la comunicación al mínimo y evitar debates públicos sobre los costes reales del sistema. La consigna era, atención, mejor un escándalo agrícola en silencio que una crisis política abierta, porque si tenían una crisis política abierta, el chiringuito se les va a la, ya sabéis dónde, a freír espárragos. Las consecuencias, excedentes, fraude y poder político. A finales de los años 70, la PAC había generado almacenes enteros de excedentes de mantequilla, de vino, de leche en polvo, carne congelada. Los periodistas los bautizaron como las montañas de mantequilla y los lagos del vino. El despilfarro era tan enorme que Bruselas terminó exportando los excedentes a África a precios subvencionados, hundiendo los mercados locales. Oye, qué bien mira la Unión Europea por los intereses propios. Además, surgieron redes de corrupción a gran escala. Empresas fantasmas que cobraban por exportaciones ficticias, políticos que desviaban fondos de compensación, contratos inflados en el almacenamiento de alimentos. Cada intento de reforma se topaba con la misma resistencia. La paz era el pilar del equilibrio político interno. Os recuerdo que era el 70% del presupuesto de entonces de la Unión Europea. Tocar la paz significaba enfrentarse a los agricultores franceses, ya sabéis cómo se la juegan los agricultores franceses, y a los intereses industriales alemanes, algo que ningún gobierno europeo estaba dispuesto a hacer. El verdadero poder de la paz. Más allá del dinero, la paz otorgó a la Comisión Europea su primer poder real, la gestión de un presupuesto autónomo a través de la PAC Bruselas. Recaudaba impuestos
aranceles agrícolas, redistribuía fondos directamente a los estados y supervisaba la aplicación de las normas. Era la primera vez que una institución supranacional controlaba recursos propios sin depender directamente de los parlamentos nacionales. Por eso, la PAC no solo fue una política agrícola, fue el ensayo general del poder comunitario. Resumen, la política agrícola común fue mucho más que una política de apoyo al campo, fue el instrumento que selló la alianza franco-alemana, que garantizó la financiación de Bruselas y consolidó el modelo de poder tecnocrático que define la Unión Europea hasta hoy. Su trastienda muestra con claridad cómo la Europa, que se presentaba como solidaria y unida, se construyó sobre pactos de élites, dinero público y estructuras clientelares, cuidadosamente maquilladas bajo el lenguaje de cooperación y prosperidad. La Comisión ya está diseñada, la Comisión ya tiene diseñada la próxima fase conocida internamente como PAC 2030 o Farm to Cloud, el del campo a la nube. El objetivo oficial es integrar completamente la agricultura europea al Green Deal digital, es decir, el cambio climático, es decir, el Pacto Verde a lo digital y la neutralidad climática. En la práctica eso implica casi todas las subvenciones condicionadas al cumplimiento de métricas digitales, uso de sensores, inteligencia artificial y blockchain, trazabilidad total de la producción, desde las semillas hasta el consumidor, reducción drástica de las explotaciones pequeñas no digitalizadas, vinculación de los pagos a sistemas de créditos de carbono, biodiversidad y agua. Y el agricultor tradicional será reemplazado por gestores de datos rurales, conectados a redes tecnológicas y financieras, y el campo europeo dejará de ser una economía campesina para convertirse en una infraestructura digital verde, controlada desde Bruselas y desde los centros financieros globales. En resumen, una PAC post-agrícola. La PAC camina hacia una transformación total de política agraria a sistema de gestión de territorio digitalizado, de subsidios rurales a mecanismo financiero verde y de autonomía nacional a control supranacional basado en datos y créditos climáticos. Detrás del discurso de la sostenibilidad, lo que se consolida es un modelo donde las élites tecnócratas de Bruselas gestionan los fondos, las corporaciones tecnológicas y financieras controlan los medios de producción y los estados nacionales quedan reducidos a simples intermediarios administrativos, que es lo que son hoy en día los gobiernos de la Unión Europea. En la superficie, la PAC sigue siendo la política más antigua y más importante de la Unión. En su trastienda ya es el laboratorio del nuevo poder europeo, digital, climático y financiero. Esto, resumido, es lo que la PAC en su origen 62 sigue siendo exactamente lo mismo, con nuevas estructuras adaptadas a la nueva evolución, y la tendencia es que quieren cargarse la agricultura tradicional. No que vaya a desaparecer la agricultura, pero sí la agricultura tal cual la conocemos hoy en día. Y pasamos al siguiente tema. Otra de las patas que tiene esto. Tema sindicatos. La trastienda real de las organizaciones agrarias europeas. Tras la Segunda Guerra Mundial, los sindicatos agrícolas nacieron como movimientos campesinos reales. Defendían precios justos, acceso a la tierra y seguridad alimentaria. Pero con la llegada de la política agraria común, en los años 60, esos sindicatos se transformaron rápidamente. La PAC canalizaba miles de millones en subvenciones públicas y Bruselas necesitaba intermediarios que distribuyeran y controlaran ese dinero a nivel nacional. Ahí comenzaron a institucionalizarse las organizaciones agrarias. Pasaron de ser asociaciones de base a agencias semioficiales de gestión del poder rural. Y en esta ocasión me he versado un poco en la historia de las organizaciones agrarias aquí en España. El origen. El origen viene del franquismo a la democracia. La estructura actual del sindicalismo agrario español no nació con la democracia, sino que tiene raíces en el aparato corporativo del régimen franquista,
Durante la dictadura, el campo estaba organizado en las hermandades de labradores y ganaderos, instituciones verticales controladas por el Estado que servían tanto para gestionar los precios agrícolas como para controlar políticamente al mundo rural. Cuando llegó la transición, esas hermandades se disolvieron, pero sus cuadros y redes sobrevivieron. De ahí surgirían los 3 grandes sindicatos actuales. Desde el principio, ninguno fue un movimiento espontáneo de base. Todos nacieron con apoyo político, financiero o institucional, para asegurar que el nuevo sistema democrático mantuviera el control del campo. La década de 1980, el pacto con el Estado. Cuando España ingresó en la Comunidad Económica Europea en 1986, la PAC trajo miles de millones de pesetas en subvenciones agrícolas. El Estado necesitaba estructuras capaces de distribuir esos fondos y organizar al sector rural. Así, los sindicatos agrarios se convirtieron en gestores institucionales del campo, a cambio de estabilidad política. A cambio de representar a los agricultores, recibieron subvenciones directas del Ministerio de Agricultura, que lo siguen haciendo, oficinas técnicas pagadas con fondos europeos, asientos en todos los órganos consultivos agrarios. Fue el nacimiento del modelo español de sindicatos financiados por el mismo Estado al que supuestamente deben fiscalizar. Desde entonces su independencia desapareció, se convirtieron en mediadores del poder, no en contrapesos. Las tres siglas y sus verdaderos vínculos. ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ese sindicato mayoritario, nació en 1989 de la fusión de organizaciones ligadas a las antiguas élites rurales y a la derecha política. Históricamente vinculada al Partido Popular, ASAJA representa a medianos y grandes agricultores, propietarios de tierras y cooperativas. Es el sindicato del poder económico agrario. Reciben financiación del Estado, de la Paz y de convenios como aseguradoras, Agroseguro Mafre, de consultorías y de sus propias cooperativas. Su discurso es liberal, pero vive del dinero público. Su papel real, interlocutor privilegiado con el Ministerio y escudo político del agro empresarial. La COA, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, nació en 1977, impulsada por movimientos campesinos y de izquierda. Durante los años 80 y 90 fue el sindicato más combativo, vinculado a los movimientos jornaleros de Andalucía y al sindicalismo vasco. Sin embargo, con el tiempo se institucionalizó, recibe subvenciones anuales, fondos de formación y participa en el mismo sistema que criticaba. Hoy mantienen un perfil reivindicativo en el discurso, pero sus dirigentes forman parte del Consejo Agrario Nacional y gestionan fondos europeos. En la práctica, su poder depende del mismo sistema que cuestionan. La UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, nació en 1984 como rama agraria de la UGT, por tanto vinculada al PSOE. Su papel ha sido siempre el de la agraria del socialismo institucional. Defiende al pequeño agricultor, pero depende casi completamente del presupuesto público. Sus sedes, personal y campañas se financian en gran medida con subvenciones. De hecho, su supervivencia económica está atada a los gobiernos socialistas. UPA es el sindicato gubernamental del campo, canaliza el discurso del poder hacia los agricultores y legitima las políticas oficiales de la paz. El sistema de financiación opaco. Los 3 grandes sindicatos agrarios no se financian con cuotas de sus afiliados, es decir, no se mantienen de ellos, sino con dinero público. Según informes del Tribunal de Cuentas y del propio Ministerio de Agricultura, entre el 70 y 90% de sus ingresos proviene de subvenciones directas, proyectos de formación o convenios institucionales. Además, gestionan fondos europeos del FEDER, programas de innovación y ayudas para sostenibilidad rural. Esto crea una paradoja. Cuanto más complejo y burocrático es el sistema de la PAC, más dinero y poder obtienen los sindicatos. Por eso no tienen interés en simplificar ni en cambiar el modelo. Su supervivencia depende de que el agricultor siga necesitando mediadores para hacer las ayudas. Las redes del poder territorial. En el nivel provincial y autonómico, estos sindicatos actúan como estructuras clientelares. Cada organización controla oficinas comarcales que ofrecen servicios de gestión, seguros, asesoría jurídica, contabilidad y tramitación de la PAC. Pero esos servicios no son gratuitos. El agricultor paga tasas, se afilia y a cambio obtiene el acceso al sistema. Así se construye una red de dependencia entre el agricultor y el sindicato. En muchas zonas rurales, ASAJA, COAS o UPA sustituyen al Estado, tramitan ayudas, resuelven conflictos y gestionan información. El agricultor no los elige libremente, los necesita para sobrevivir en la burocracia, las puertas giratorias y los pactos silenciosos.
muchos dirigentes de estos sindicatos han terminado en cargos políticos o empresariales. Ejemplos, expresidentes de Asaja que fueron diputados o senadores del PP, dirigentes de UPA que ocuparon cargos en el Ministerio o en gobiernos autonómicos socialistas, representantes de ECOAS integrados en comisiones permanentes de Bruselas. También ocurre el movimiento inverso, políticos que tras dejar su cargo regresan a las organizaciones para mantener su influencia local. El resultado es un circuito cerrado de poder donde las decisiones sobre el campo nunca salen de las mismas manos. Las protestas son controladas actualmente. Cada cierto tiempo los sindicatos agrarios convocan manifestaciones porque tienen que mantener su chiringuito vivo, haciendo tractoradas o manifestaciones. Sin embargo, la mayoría de estas movilizaciones están pactadas con el Gobierno antes de producirse. Sirven para canalizar la presión social y luego negociar concesiones, aumentos en los pagos directos, flexibilización de controles o nuevas líneas de ayuda. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Yo llevo conociendo a gente de estas organizaciones durante 30 años y veo siempre las mismas caras en las directivas. Y luego son ellos mismos los que promueven la regeneración de los jóvenes a la agricultura. Pues si no prediquéis con el ejemplo, está muy a gusto ahí, porque cuando vienen las subvenciones, como no es dinero suyo, pues está muy bien ahí. Y luego tienen a los trabajadores como satélites que les hacen el trabajo sucio. En el presente, tres sindicatos con un mismo modelo, Asaja, COAS y UPA, mantienen discursos distintos, pero operan igual. Dependen del dinero público, son parte de la estructura de la gestión de la paz y forman un triángulo político donde cada uno cumple un papel. Asaja representa a los grandes propietarios y del poder empresarial. COAS, oposición crítica dentro del sistema, y UPA hace el enlace con el Gobierno. Su función real no es cambiar el modelo agrario, sino administrar el descontento y mantener la estabilidad política en el campo. En resumen, un sindicalismo que ya no es del agricultor. La trastienda real muestra que los sindicatos agrarios españoles no son movimientos sociales, sino estructuras paraestatales integradas en el aparato político. Viven de la complejidad burocrática de la PAC y utilizan la representación del agricultor como legitimación para recibir fondos y poder. Y si bloquean cualquier intento de reforma profunda del modelo agrario o de transparencia. En esencia, el agricultor es un pretexto, no su beneficiario. La PAC y los gobiernos los necesitan para sostener la ilusión del diálogo rural, mientras los verdaderos centros de decisión están en Bruselas y en las grandes corporaciones agroalimentarias. ¿Y quiénes son las grandes corporaciones agroalimentarias? Las empresas que transforman alimentos. Y detrás están las cadenas de los supermercados. Y detrás está el agricultor. Y detrás está el ciudadano que hace la compra. Y luego decimos, ¿cómo está la cesta de la compra tan cara? ¿Quién sube los precios? ¿O por qué están tan caros? Los dos pilares son las grandes corporaciones, que son esas empresas que transforman empresas, por ejemplo, de leche, de cárnicas y todo eso, ¿vale? No quiero decir nombres. Y luego están las grandes cadenas de supermercados. Como las grandes transformadoras, ellas mismas hacen sus productos, pues los márgenes los pueden subir lo que les dé la gana. Las cadenas de supermercados se las compran a ellas. Y el margen de beneficio es el que ellos quieren. Cuando los precios suben, ellos no lo bajan, ellos los aumentan. Y ahí está el beneficio. ¿Quién pierde? El agricultor, el productor y el ciudadano que va a comprar. Que cada vez el agricultor tiene menos dinero en su bolsillo y el ciudadano, la cesta de la compra, también. Ya no tiene poder adquisitivo. Y falta la última pata de este. ¿Qué pinta la Agenda 2030 en todo esto? Pues tiene correlación. Y os voy a leer un poquito. No, voy ya terminando. La Agenda 2030, origen. El origen real de la Agenda 2030, quién la ideó y cómo se gestó. El germen
Naciones Unidas y el Desarrollo Sostenible, años 70 y 80. La raíz de la Agenda 2030 está en los años 70, cuando la ONU empezó a debatir los límites del crecimiento económico tras la crisis del petróleo y la contaminación industrial. En 1972, el Club de Roma, un grupo de científicos, economistas y políticos, publicó el famoso informe Los límites del crecimiento, que advertía sobre el agotamiento de recursos del planeta. Este texto inspiró la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano en Estocolmo, en 1972, y plantó la semilla del concepto de desarrollo sostenible, crecer sin destruir. O sea, en los años 70 ya se hablaba de sostenibilidad, del cambio climático. El concepto político, el informe Brundtland, 1987. En 1983 la ONU creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, presidida, menudo nombre tiene, no hay quien lo pronuncie. Entonces fue una primera ministra de Noruega. 4 años después, en 1987, esa comisión publicó el informe Nuestro futuro común, donde aparece por primera vez la definición oficial de desarrollo sostenible. Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones. Ese informe fue el punto de partida conceptual de todo lo que vendría después. Mezcló la ecología, economía y justicia social bajo un mismo ideal global. De la teoría al plan. La cumbre de la Tierra del Río, 1992. En Río de Janeiro, en ese año, se celebró la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también llamada la Cumbre de la Tierra. Allí nació la primera agenda global, la Agenda 21, por aquello de que estábamos entrando en el siglo XXI. Fue un plan de acción mundial firmado por más de 170 países para aplicar políticas sostenibles. La Agenda 21 fue impulsada por la ONU, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, gobiernos de países ricos, Estados Unidos, Noruega, Alemania, Suecia, y un conjunto de fundaciones privadas como la Fundación Rockefeller, mira, y la Fundación Ford, que financiaron estudios sobre sostenibilidad y pobreza. En la trastienda, estas fundaciones y organismos financieros vieron una oportunidad de crear un modelo global donde los países dependieran de la financiación internacional para cumplir sus metas ambientales. El salto hacia la globalización de los objetivos 2000-2015. En el año 2000, bajo el mandato de Kofi Annan, la ONU lanzó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, con 8 metas básicas: pobreza, educación, salud, igualdad. Fueron el ensayo general de la futura Agenda 2030. Esos objetivos se diseñaron en gran parte en colaboración con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Son prestadores de dinero, para que lo entendáis en pocas palabras, y grandes corporaciones. El modelo funcionó. Los países reportaban avances, se movía dinero y se generaba legitimidad internacional. Cuando los objetivos acabaron en el 2015, la ONU ya tenía la estructura montada. Entonces se propuso una versión ampliada y definitiva, la Agenda 2030, con 17 objetivos y 169 metas, que hoy en día es lo que conforma esa agenda. El diseño final de la Agenda 2030 fue acordado en una cumbre, la Cumbre de Río 20, en el 2012, con el documento que se llamaba El futuro que queremos. A mí no me han preguntado qué futuro quería, no sé a vosotros. Allí participaron 3 actores clave: Ban Ki-moon, el anterior secretario general en aquel entonces de la ONU, quien convirtió en prioridad la política; Jeffrey Sachs, economista estadounidense y asesor especial de la ONU, considerado el arquitecto intelectual de los objetivos sostenibles; el Foro Económico Mundial, dirigido por Klaus Schwab, y que impulsó la colaboración público-privada para cumplir con los objetivos. A partir de ahí, Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea se alinearon en un mismo discurso: sostenibilidad, digitalización y resiliencia. En el 2015, en la sede de Nueva York, los 193 países firmaron el documento final de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En resumen, la idea original no nació en un despacho político, sino en el cruce entre ciencia, economía y poder financiero.
El Club de Roma plantó la semilla, el informe Brundtland le dio el lenguaje político, la ONU le dio forma institucional y el Foro Económico Mundial le dio la estructura económica y empresarial. Por eso, aunque oficialmente sea un plan de la humanidad, como no lo venden, en la práctica es una agenda diseñada para élites políticas, económicas y tecnocráticas que ven en la sostenibilidad el nuevo marco de gobernanza global, es decir, una herramienta más política para gobernarnos, una más. Y no solamente con esto, que ya no se conforman con el futuro de la Agenda 2030, sino que ahora ya hablan abiertamente de la Agenda 2050, que ampliará el marco hacia la inteligencia artificial, control de datos y transición energética total. El sistema se construye hoy con métricas, algoritmos y finanzas verdes. Será la base del gobierno global digital del futuro. El ideal humanitario se convierte así en una estructura permanente del poder, es decir, que el humano pasa a ser segunda parte y se queda a mano todos de máquinas. Y el ciudadano del siglo XXI es un actor administrado dentro de una red global donde la obediencia se disfraza de sostenibilidad. Así estamos, que obedecemos, calladitos. Y el resumen final, la Agenda 2030 es el rostro amable de una nueva forma de gobernanza. Combina moral, economía y tecnología para centralizar el poder de la decisión. Bajo el lema de no dejar a nadie atrás, lo que está realmente haciendo es reordenar el mundo desde arriba hacia abajo. Eso es un poco en síntesis de dónde viene la Agenda 2030. ¿Y qué relación guarda? ¿Y qué relación guarda la Agenda 2030, la Unión Europea y la PAC? La Agenda 2030 fijó las metas globales. La Unión Europea las adoptó, pero también las adaptó a su propio modelo económico y político. Detrás del lenguaje de sostenibilidad, lo que realmente se ha construido es un sistema de control y financiación centralizado. Bruselas usa la PAC como su herramienta principal para aplicar ese control. Cada ayuda o subvención al campo depende ahora de cumplir objetivos verdes y digitales, definidos no son los agricultores, sino por técnicos, burócratas y consultoras vinculadas a la Comisión. Los datos satelitales, la trazabilidad digital y los informes medioambientales se han convertido en la nueva moneda. ¿Quién puede cumplir con esa burocracia? Grandes empresas o explotaciones industrializadas. Acceden a las ayudas. Quien no queda fuera. Así el campo europeo ya no se regula solo por el mercado, sino por un entramado de normas y algoritmos que transforman al agricultor en un ejecutor de políticas diseñadas lejos del terreno. Es decir, que el agricultor se pasa más tiempo con papeles de burocracia que labrando la tierra, para que lo entendáis en pocas palabras. Y en la trastienda final, la PAC se ha convertido en la puerta de entrada de la Agenda 2030, un sistema que dice promover la sostenibilidad, pero que en la práctica concentra poder, digitaliza el control y condiciona la libertad de producción. Es decir, todo esto que os he explicado son aristas de una misma pata. Y creo que ha quedado lo suficientemente aclarado que creo que no tengo que añadir absolutamente nada más. Si no ponemos de nuestra parte y no queremos que lo poco que nos quede de campo se lo entreguemos a los fondos de inversión, a esas grandes corporaciones que están utilizando muchas de nuestras tierras, plantando placas solares, molinos de aerogeneradores. Pronto, el tema de datos, de la digitalización, que eso necesita mucha agua, por eso quieren expropiar tierras, que el agricultor, a base de toda la burocracia que tiene la política agraria común, sea él mismo el que se vaya
poquito a poquito desplazando. No te va a decir vete, sino que yo te voy a ir incrementando las normas, cada vez te las voy a hacer peor, o sea, te las voy a poner peor. Y como no me cumplas, una de dos, te vas, te arruinas y por necesidad vendes tus tierras al mejor postor. Y en el peor de los casos, te las expropio. Porque están haciendo eso en algunos sitios, en España, están expropiando tierras. Y sobre todo en Jaén han expropiado muchos temas de olivos para poner placas solares. ¿Eso es el llamado cambio climático? Pues señoras y señores, las placas, tanto que se les llena a la Unión Europea, a los ecologetas, de decir que las placas solares son sostenibles y de todo. No. Esas placas solares, cuando dejan de funcionar, tienen un tanto por ciento muy pequeño de reciclaje. ¿Dónde van esas placas? Y es peor lo de los molinos aerogeneradores, esos grandes molinos que tienen 40, 50, 60 metros. Cuando se averían, eso no se reutiliza. ¿Qué hacen con ello? Los entierran. Y todo ese metal de lo que está hecho, eso sí contamina la tierra y la deja muerta. Y nos venden cambio climático, cuando son ellos los propiciadores de ello. Señores y señores, todo esto es puro negocio. Es quítate tú para ponerme yo. Y no me voy a meter más en berenjenales porque creo que está claro lo que significa el cambio climático, ojo, como concepto económico, como concepto de negocio, porque el cambio climático sí existe, porque todos los días cambia el clima. Y os recuerdo que cuando se fundó el planeta Tierra, estaba todo rodeado de agua, y que a lo largo de los siglos, con la rotación de la Tierra, las lunas, el Sol, se ha ido poco a poco transformando. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Hace millones de años, el desierto del Sáhara, y eso lo podéis comprobar porque eso está en la historia, no me lo invento, el desierto del Sáhara fue un vergel. Hubo agua y agricultura, ahora sí es un desierto. Por lo tanto, el cambio climático ha existido toda la vida y existe. Ahora, que nos vendan un cambio climático como negocio, me niego. Yo digo que eso no es cambio climático, eso es negocio. Espero, yo sé que a algunos os ha podido aburrir, pero para decir más de lo mismo, de lo que actualmente pasa, que ya sabéis lo que pasa, he querido hacer esta historia para que veáis que lo que se fundó hace años, la estructura original no ha cambiado absolutamente nada. Por eso he querido hacer esta charla desde esa perspectiva, no explicándolo lo que ya sabéis y repetir más de lo mismo, no. Para que veáis que desde un principio se montó con el eje franco-alemán para protegerse de ellos mismos, porque Francia no quería la progresión de Alemania. Y Estados Unidos siempre es el actor que está dentro. Y su subordinado, que no se os olvide nunca, a día de hoy sigue siendo el Reino Unido. Y voy a terminar con una frase sobre este tema. Todo atado. La agenda manda el camino, Europa firma el papel, la paz pone el destino y el campo obedece fiel. Ese es el fiel reflejo en estas 4 frases en las que estamos actualmente metidos. Pero como digo y repito, depende de nosotros defender lo nuestro. ¿Y cómo se defiende? Yo tengo una idea muy clara. No se defiende yendo a Madrid, se defiende donde vivimos, porque conocemos el terreno y hay que empezar a trabajar desde aquí, desde el terreno. Y no me refiero a la tierra, me refiero a que si en esta población, como muchas más, que depende
de la agricultura es la base fundamental. Si aquí cae la agricultura, el resto de la cadena se va a pique. Hay gente que no valora la agricultura. Es la base fundamental, porque es la que nos da de comer. ¿Os acordáis? Joder, tengo la boca seca. Os voy a poner un ejemplo rapidito para que lo entendáis. ¿Os acordáis en la pandemia, no? Eso fue... Me voy a sentar. ¿Me ves bien ahí? ¿Me ves bien? Vale, gracias. Adiós, guapos. Gracias por venir. El ejemplo claro. El COVID. Ahí fue donde realmente ha pasado gran parte de lo que tenemos ahora. Nos coartaron nuestra libertad. Nos encerraron. Nos dijeron que el virus estaban en las plataformas, en las mesas, en todo. Que tanto las tarjetas como el dinero físico también se podía contagiar. Hicieron que se separaran parejas, me refiero de no se acuesten juntos por si tienen el virus. Laven ustedes las sábanas a 60 grados, no coman ustedes en un plato, los cubiertos fuera, cada uno lo suyo. Lleguen a casa y desnúdense y pónganse otra ropa. ¿Qué pasa? ¿Que estando encerrados el virus no iba a correr? Muy bien. Y sobre todo una anécdota que se me quedó muy grabada, que es una idiotez. Cuando iban fumigando por las calles, los tractoristas de los pueblos, con agua y lejía, supuestamente iban desinfectando las calles para matar el virus. Eso se llama guerra cognitiva. Eso se llama manipulación mental, que fue lo que nos hicieron. Manipulación mental de la cual estamos inmersos. Ahora es la guerra. Entonces ya probaron hace 5 años. No le salió del todo bien, pero sí plantaron la semilla. Y el COVID, para que sepáis, o sea, la pandemia, es el pistoletazo de salida para la instauración del euro digital. Mira si saben hacerlo muy bien, que primero te crean la enfermedad, en este caso, el caos. Esperan un tiempo a que se aposente. Después crean la ley o la norma y después la ejecutan. Mientras tanto van viendo el movimiento del ciudadano a ver cómo se adapta. Y según se va adaptando, van haciendo las normas. Pues exactamente estamos en eso, en una guerra cognitiva, donde el mensaje es la guerra. Y después, tu bolsillo. Y no más. Y con esto termino. No os creáis el primer mensaje que os digan de la información. Hay que rascar detrás del mensaje, porque detrás está lo que realmente nos quieren hacer. Y yo siempre digo, informaros, porque la información es poder y es la capacidad de decisión. Continuamos.